Bienvenidos a nuestro estudio de Hombres de Verdad de la Primera Iglesia Bautista de Santiago. Estamos muy complacidos de estar aquí y si estos estudios son de bendición para usted, le invitamos a que le dé me gusta a nuestro canal, se suscriba a nuestro canal y le dé también clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Bien, dije Hechos capítulo 27, vamos a estar leyendo del 21 al 24, se los voy a poner en pantalla. Así que aquí estamos en pantalla, dice Hechos 27, 21 al 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, estamos allí en este punto y debo echar un poco para atrás y recordar qué ha pasado justo antes de este momento. Cuando dejamos a nuestros aventureros, ellos estaban en una situación desesperada. Habían pasado muchos días sin comer, estaban en medio del Mediterráneo y allí les sorprendió una tormenta que los alejó mucho del puerto al donde ellos querían llegar. Ellos querían llegar a un puerto llamado Nido y el viento tan fuerte que los apartó por completo de ese lugar. Entonces, eh, resulta que están tan lejos, tan alejados de donde quieren llegar, de su destino, que van a parar a Creta. En Creta, buscando un puerto donde invernar, dicen, se aventuran a un puerto llamado Fenice, pero ¿qué resulta? Que ese puerto, cuando tratan de llegar ahí, viene un viento huracanado que los envía a mar abierto y pasan tantas peripecias que tienen que echar por la borda la carga, tienen que reforzar la nave, tienen que subir el esquife, el barco como decir, el de emergencia. Y a este punto han pasado unos 15 días que no comen y que el viento les está azotando y que han hasta echado por la borda aún sus útiles, sus herramientas, las herramientas que como marineros ellos necesitan para mantener el barco bajo control. O sea, están tratando de que la nave sea tan ligera que hasta eso lo echaron por la borda. Yo creo que de a milagro no echaron por la borda a los prisioneros que llevaban. Pero bueno, eso fue por acción de Dios y vamos a ver eso en un instante. Tienen 2 semanas que no comen, encima el sol y la luna no les han aparecido, ni las estrellas por las nubes, entonces no saben ni dónde están. Solo saben que están en el mar y tienen miedo que van a ir a parar, a encallar en un lugar peligroso. Y es ahí que Pablo se levanta. Y es ahí que Pablo les dice estas palabras, ¿verdad? Y pusimos el pasaje allí, Hechos 27, 21 al 24. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, recuerden cuando ven ese primer tiempo, el verbo tiempo verbal en primera persona plural, eso es Lucas incluyéndose ahí en el convite. Hacía mucho que no comíamos. Pablo se levantó y dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Si ustedes recuerdan, cuando ellos estaban en Creta, que estaban buscando otro puerto donde invernar, Pablo le dijo, me parece que no es buena idea. Si hacemos eso, vamos a tener problemas. Y Pablo lo dijo, como mencionamos antes, porque él tenía ya 3 naufragios que él había experimentado. Él tenía algo de experiencia, aunque él no era un marinero, pero obviamente él siendo prisionero, nadie le hace caso. O sea, tú eres un prisionero, tú eres un judío, tú no sabes nada. Y
y por discriminación y por su estatus social, prisionero, lo menosprecian y dicen, no, no te vamos a hacer caso, y no le hacen caso. Nuevamente hago la aplicación que hicimos cuando dijimos esto la primera vez. Tú puedes ser como Pablo, esa voz de prudencia. Pablo se levantó con voz de prudencia y le dijo, no zarpemos, es mala idea. Fue la voz de prudencia, nadie le escuchó. Tú puedes ser esa voz de prudencia, aunque otros te menosprecien. Pablo no le dio pena de que él era prisionero, de que él era ante los ojos de los demás, él era un don nadie. Él se levantó y dijo, no es buena idea que vayamos. Tú puedes hacer eso. Dios nos hizo para ser líderes. Y un líder, cuando él ve una situación donde donde él sabe la respuesta o sabe la solución, él toma la iniciativa. Eso fue uno de los principios que vimos antes. Ahora, Pablo en este momento dice, hey, se lo dije, dice, hubiera sido conveniente que me escucharan. Dice, se lo dije, pero no lo está diciendo como para echarle sal a la herida. Él lo está diciendo más bien eh, para que se den cuenta, miren, yo no estaba hablando por hablar, ¿no? Yo no estaba hablando por hablar. Eh, yo sabía algo y bueno, no me hicieron caso. ¿Y cómo sé eso? Por lo que dice después. Ahí mismo lo tienen en la pantalla. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo les dice, les da un mensaje de salvación. Le dicen, no se preocupen, aquí lo único que se va a perder es la nave. Nosotros vamos a estar bien. La situación no ha cambiado. Ellos todavía están perdidos. Todavía están en medio del mar, todavía están en medio de una tormenta, todavía están en un barco que parece que la ola lo van a partir en dos. Están fritos, en buen panameño. Están acabados. Ya llegaron al punto final desde un punto de vista humano. Y así hubiera sido de verdad. Ahí hubieran quedado, ahí hubieran muerto, si no es porque Dios interviene. Aquí tenemos otra aplicación. Seamos sinceros. Esta es nuestra situación todos los días. Nosotros todos los días estamos como Pablo en esa barca, acabados. Todos los días estamos que en cualquier momento cometo mi último error. Para que no nos gusta pensarlo, pero así estamos todos los días. Estamos en el último paso, en el último brinco. Y lo único que nos mantiene con vida es Dios. Y si Dios no interviene, estamos listos, en buen panameño, listos para la foto. Acabados. No dimos más. Lo que pasa es que como Dios no es jactancioso y no se nos pasa de que, hey, hoy no te moriste por esto, hoy no te pasó, ese carro te iba a atropellar, pero yo te distraje con esta otra cosa y no pisaste para allá. O viste que se te dañó el carro y te demoraste media hora más porque si hubiera salido a tiempo te hubiera chocado allá más abajo. Nosotros no sabemos nada de eso y como no sabemos no nos damos cuenta, pero por la gracia de Dios todos los días sobrevivimos. Y por la gracia de Dios todos los días Dios nos saca adelante. Así que eso es algo que hay que mantener en mente. Pablo está en una situación desesperada y sin embargo él no está desesperado. Él que es el más pequeño, el más insignificante de todo ese lote que está ahí en ese barco, él es un prisionero. Y hay otros prisioneros también, pero él es uno de ellos, pues. Él es en el escalafón de autoridad, él supuestamente es el más abajo, pero cada vez que abre la boca, está ganándose la confianza de otra gente. ¿Recuerdan lo primero que hizo? Se ganó la confianza de Julio, el centurión que lo tenía custodiándolo, y le dio permiso de ir a visitar a unos amigos para que lo atendieran. Entonces, con cada vez que Pablo interviene, está ganándose, nosotros acá decimos ganando puntos, pero no me gusta eso porque no es una escala, sino que sencillamente él está ganando autoridad. Está demostrando que él es una persona que tiene algo sucediendo a su favor. Ahora, eso es por un lado. Por un lado, es por la gracia de Dios que estamos vivos y por la gracia de Dios salimos adelante. Pero por otro lado, cuando Pablo dice, hey,
Él dice, versículo, lo tienen ahí, ¿verdad? El versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Cuando él dice eso, él no solo está hablando, él no está además diciendo, no se preocupen, todo va a estar bien, tengan fe en Dios. La gente aquí le gusta hablar así, tengan fe en Dios, pero no, su fe es subjetiva, solo emociones. La fe de Pablo no es subjetiva, es objetiva. ¿Por qué? Él ahí mismo nos lo dice, versículo 23. ¿Por qué sabe Pablo que van a estar bien? Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo hablaba con respaldo. Él tenía el respaldo. ¿Cuál era su respaldo? La palabra que Dios le había dado. Lo mencionamos antes también. Eh, en este momento el Nuevo Testamento no se ha escrito. No está escrito todavía. No, algunos libros se han escrito, más no todos. Y en ese sentido, Dios todavía está revelándose por medio de así un ángel que se le apareció a Pablo o alguna otra forma. Dios todavía está haciendo eso porque su revelación no está completa. Porque usted dirá, bueno, es que a veces le apareció un ángel. A mí nunca se me ha aparecido un ángel. Es que no se te tiene que aparecer ningún ángel. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia completa. Ahí está todo lo que Dios quiere que sepamos. En Primera de Pedro capítulo 1, perdón, Segunda de Pedro capítulo 1, por el versículo 19 y 20, nos dice que la Biblia es la palabra profética más segura. No hay nada más seguro que lo que dice ese libro. Y lo que pasa, nuestro problema es que o no lo conocemos o no lo creemos. Pablo recibió una palabra de Dios y la creyó de plano. Si a mí me dice Dios, aquí no voy a morir, aquí no voy a morir. Ahora, digo, a mí en cierto sentido me gustaría que Dios se me apareciera de vez en cuando, ¿no? Y me dijera, hey Enrique, tal cosa o lo otro. Pero yo sé que en general Dios ya no hace eso. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Y si Él se le quiere aparecer a alguien, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero en general, Él ya no hace eso. Y Él lo dice porque en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 dice que Dios en otros tiempos habló de esa forma, pero ahora se ha revelado a través del Hijo de Jesús. Y nosotros tenemos registrado en la Biblia, en los Evangelios, en las epístolas de Pablo, y en los otros libros del Nuevo Testamento tenemos registrado lo que Jesús quiso que nos enseñaran, que nos transmitieran sus discípulos. Lo tenemos todo lo que necesitamos. Yo no necesito que se me aparezca ningún ángel, más bien yo no quiero que se me aparezca ningún ángel, porque no quiero ser engañado. Lo que quiero es lo que dice la Biblia. Y Pablo tenía eso. Y por eso cuando él dice, no se preocupen, vamos a estar bien, él tiene respaldo para eso. Él no está hablando por hablar, no son solo palabras, él está convencido. Y aquí hay otra cosa. Dice el versículo 24, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nosotros decimos, dicho popular, nadie se muere en la víspera, nadie se muere antes de su día, porque vemos que gente se salva de algunos accidentes espantosos y se salvan de forma milagrosa, porque no le tocaba morirse. Ese es sencillamente el hecho. ¿Por qué sabía Pablo que este no era su momento, no era su hora? Porque Dios le dijo, tú tienes que estar en Roma y aparecer delante de César. Tú tienes que comparecer delante de César. Esa es una misión que yo tengo para ti. Ahora, ¿sabe qué? Tú y yo tenemos una misión en este mundo. Y la tenemos, y hay una tarea que Dios quiere que tú cumplas, hay otra tarea que Dios quiere que yo cumpla, y así es con cada ser humano en esta tierra. ¿Cómo lo sé? Yo sé que Dios tiene una tarea para que tú cumplas y que no la has cumplido todavía porque estás vivo. En el momento en que tú cumples todo lo que Dios quiere, lo que Él necesita que tú cumplas, Él te lleva. Así es como es.
Así funciona. Digo, obviamente Dios decide cuándo se lleva a cada persona, ¿no? Pero lo cierto es que si tú cumples tu misión, ya no hay razón para que estés en la tierra, Dios te lleva. Y hay algunos de nosotros que Dios se lo va a llevar antes de tiempo, porque Dios se dio cuenta, tú nunca vas a cumplir el trabajo que yo quería que cumpliera. Se lo voy a dar a otra persona. Tú estás fuera de aquí. Si eres creyente, dice, vente para la casa. No estoy muy contento porque no terminaste, pero vente para la casa. Y si no eres creyente, te vas de aquí. Estás fuera. Y te vas a la condenación eterna. Esa es la realidad. Y como dije antes, por la gracia de Dios es que estamos vivos. Porque realmente estamos a un latido del corazón de fallecer. Mi corazón puede pararse en este momento y estoy listo. Eso lo he visto pasar. Eso, así murió mi mamá. Dios decidió que ella cumplió su misión aquí en la tierra y su corazón hizo, me paro. Y no fue más. Otras personas no han tenido, digamos, conozco por ejemplo un misionero, o lo conocí, debo decir, estaba en el campo misionero haciendo su tarea, lo que sea, supuestamente, qué sé yo, un día apareció asesinado. Yo dije, vente para casa. Ahora, yo no quiero decir, porque no sé, que él estaba desobedeciendo a Dios. Honestamente, no sé, pero sospecho. Y cuando digo sospecho, no digo en sentido de juzgarlo a él, lo digo de que me da miedo a mí. Dios le hizo eso con él, la vida. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Porque yo sé que yo no soy tan bueno como era aquel tipo. Ahora, no estoy alejándome un poquito del tema del mensaje de salvación, pero es que eh, lo cierto es que Pablo les da un mensaje alentador. Él no les da un mensaje, ¿cómo se llama? Él no da un mensaje para regañarlos nada más y decir, ay, usted no sirve para nada, ¿verdad? Él les da más bien un mensaje diciendo, tranquilos muchachos, vamos a salir adelante. Tranquilos muchachos, la noche está larga, la noche está fea, la situación está terrible, pero yo sé que ninguno de nosotros va a morir. ¿Por qué? Porque a mí Dios me ha dicho, Pablo, es necesario que tú llegues a Roma. Y, y él está convencido de eso. ¿Qué más le sigue diciendo? Por esto lo sé, porque él le sigue diciendo lo siguiente. Les dice, versículos 25 al 26, de Hechos 27, dice Pablo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Pablo les transmite no solo un mensaje de salvación, sino un mensaje de optimismo y de entusiasmo. Tengan buen ánimo, no se, no se desanimen. Yo sé que la cosa se ve fea, está horrible, pero tengan buen ánimo, vamos a salir airosos. ¿Y cómo lo sé? Porque Dios me lo dijo, pero no solo Dios me lo dijo. Vean lo que dice el versículo 25. Tened buen ánimo, dice, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo dice, yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Él tiene una confianza, él no está diciendo, ay, yo tengo fe en Dios. No, él está convencido, absolutamente convencido de que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Él tiene esa fe inquebrantable en Dios. Nada lo puede quitar de esa confianza. Y cuando uno ve a una persona que tiene ese tipo de confianza, eso inspira en uno confianza. Un líder que es confiado y que transmite optimismo, inspira a los demás, aunque la situación se vea negra, aunque la situación se vea terrible. Un líder que transmite optimismo y entusiasmo, él es capaz de levantar a la cuadrilla que se sienta más desesperada e inservible. Y tenemos ejemplos de eso en muchos ámbitos.
y en muchas escenas. Eh, Podríamos citar, por ejemplo, cuando el ejército de los Estados Unidos decidió que iban a invadir Europa en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra Hitler. Llegan a las playas de Normandía en Francia. Y esto es lo que literalmente los generales le están diciendo a los soldados. Algunos de ustedes van a morir en esta playa. Algunos de ustedes aquí van a quedar. Pero nosotros no estamos luchando por nosotros individualmente. Nosotros estamos luchando para cuidar a la gente que tenemos en casa, cuidar a tu esposa, cuidar a tus hijos, cuidar a tu familia, cuidar a tu tierra, para que este mal que hay aquí no llegue a nuestras costas. Y ellos estimaban que iban a perder, no sé, como unos 5.000 hombres ese día. Y resultó que terminaron perdiendo la mitad. Y estaban en una situación imposible. Cuando ellos van a atacar, literalmente lo que llegan a una playa donde no tienen dónde cubrirse, y después de cierta distancia en la playa, lo que hay es un acantilado, o sea, un barranco, y arriba están los alemanes. Cosa que desde arriba ellos tenían vista franca para dispararle a quien sea. Y todo el mundo sabe que en la milicia, si tú estás en una posición elevada contra tu enemigo, tú tienes todas las ventajas. ¿Y qué decían los alemanes? Desesperados. Estos americanos no paran de trepar el acantilado, ellos lo están disparando y no paran. Vienen y vienen y vienen y vienen y salieron airosos. Ahora, yo no sé si a mí alguien podría infundirme tanto entusiasmo para ir en contra de una ametralladora. Yo no sé. Yo quisiera pensar que sí, pero honestamente no lo sé. Pero eso es lo que hace un líder. Un líder es capaz de inspirarte aún a dar tu propia vida si fuera necesario. ¿Y qué líder más grande tenemos que Dios mismo, que nos dio el ejemplo? Jesús mismo dio su vida por nosotros. Así que estas palabras de Pablo están diseñadas para darle eh, entusiasmo y optimismo a unos marineros que están hambrientos, agotados, confundidos, desesperados y aterrados. Y él dice, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo. Ahora te pregunto, ¿eres tú capaz de dar palabras de ánimo o eres tú de los que, ay, nada de esto sirve? Ay, es que la vida es muy dura. Ah, sí, la vida es dura. Hoy yo tuve un día particularmente duro. No es necesario que comparta los detalles, pero he tenido un día particularmente difícil hoy. Pero saben, yo sé por qué. Porque tenemos este estudio en este momento. Y como tenemos este estudio en este día, yo sé que el enemigo todo el día me va a poner obstáculos para que yo llegue aquí, desubicado, desconcentrado, desenfocado. Yo lo sé de antemano. Yo no me dejo intimidar. No porque yo sea mejor, sino porque yo lo sé. Él no me va a ganar esta partida. No me voy a dejar. Pablo está así. Yo no me voy a dejar ganar de esto. Y Dios viene y dice, tranquilo Pablo, tú vas para Roma. Yo estoy convencido que yo voy a llegar a Roma, así que aquí nadie se muere. Encima él estaba orando por ellos y el ángel le dice, tranquilo, Dios te ha concedido a todos los demás que van contigo en el barco. Pablo dice, entonces hágase la voluntad de Dios, no hay ningún problema. Pero con todo esto hay malas noticias, también esto lo mencionamos la semana pasada, el versículo 26, con todo es necesario que demos en alguna isla. Nosotros leemos eso y no nos suena tan mal. Lo que está diciendo Pablo es, hey, vamos a encallar y vamos a casi ahogarnos, el barco se va a perder y vamos a llegar nadando a una isla. Eso es lo que básicamente les está diciendo. Esto no va a estar bonito, no va a estar bonito, no va a ser fácil, no va a ser agradable, pero tengo fe en que todos vamos a salir así porque así Dios me lo ha dicho. Entonces te pregunto, ¿tienes tú esa clase de fe? ¿Tienes tú esa clase de fe de que otros pueden ver que tú
cuando hablas de las cosas que Dios te ha dado, del testimonio de que Dios en tu vida, tú puedes hablar con esa fe inquebrantable. Hay ciertas cosas, digo, la Biblia no me va a decir a mí que mañana voy a tener un buen día o mal día. Eso no, la Biblia no está hecha para eso. Pero la Biblia me dice a mí qué cosas son las que deben gobernar mi vida. Cosas como la honestidad, cosas como la transparencia, para usar una palabra moderna, ¿verdad? Es lo que la Biblia lo dice así, que sea vuestro sí, sí y vuestro no, no. Cuando digo voy a hacer una cosa, voy a hacerla. Entonces, eh, esa debe ser nuestra guía en todo lo que hacemos. Pero tienes tú la convicción de que todo lo que dice la Biblia es verdad. Eso es lo que hace la diferencia. Consideremos el ejemplo del el patriarca Abraham. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, él estaba ya casi de 100 años y Dios le dice, te voy a dar un hijo. O sea, tanto era que cuando él tenía como unos años antes, eh, y ya la esposa ya no estaba para tener hijos. Entonces la esposa dice, hay que ayudar a Dios y le trajo a una sirvienta y dice, tengo un hijo con ella, ese seguro va a ser el hijo que Dios va a bendecir. Y yo digo, no, 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 vas a tener un hijo con Sara. Yo, yo no sé, pero yo imagino que ellos se miraron el uno al otro y que ya la máquina ya no funciona, o sea, ya no hay paz, no hay por dónde. Eso es lo que yo hubiera hecho yo. Pero eso no fue lo que hizo Abraham, porque dice la escritura en Romanos 4, versículos 19 al 21, hablando de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido, está plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido que me dijo, tú vas a tener un hijo con Sara, voy a tener un hijo con Sara. La Biblia dice, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso dice la Biblia. ¿Estás tú convencido de que eso es lo que tienes que hacer para que te vaya bien en la vida? El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien en la vida, para que sean largos tus días y te vaya bien en la vida. ¿Crees tú eso? ¿O eres tú de lo que, no, mi papá y mi mamá, yo nunca me llevé bien con ellos, ya, mejor que estén lejos? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, ¿crees tú lo que dice? Ve, el problema de la Biblia no es entenderla. En realidad, la gran mayor parte de la Biblia es relativamente fácil de entender. Entenderla no es el problema es creerla. Y cuando digo creerla, me refiero a que lo que dice la Biblia afecta mi comportamiento. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más. Eso debe afectar mi comportamiento. La Biblia dice, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, tenemos que amarnos. No importa que me caigas mal, tengo que amarte. No importa que estés en pecado, tengo que amarte. Eso no significa que vamos a aceptar todo lo que haga, no significa eso, pero ciertamente significa que yo tengo que buscar tu bien. Y a veces buscar tu bien significa que te tengo que decir cosas que no te gustan. Por eso somos hombres, ¿no? Somos niños grandes, ¿verdad? Entonces debemos aguantar. Si es verdad, es verdad. Algunos de nosotros, sin embargo, si alguien viene diciéndome más de 4 cosas, lo mando a rodar porque nadie me va a decir a mí qué voy a hacer. La Biblia está llena de promesas para nosotros. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, ¿por qué entonces, aquí viene la promesa, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? ¿Ah?
Esto lo he mencionado antes. Esa es la promesa de prosperidad que hay en la Biblia, es esa. Obedece la Biblia, te va a ir bien. No quiere decir que todo va a salir como tú quieres, pero significa que Dios al final va a hacer que las cosas salgan para el bien de todo el mundo, incluyéndote a ti. Y no significa que te va a dar dinero. El que dice eso eh, está, tiene una versión barata de Dios. Eso no es el Dios de la Biblia. Pero tengo una advertencia para usted, algunos de ustedes que están ahí, digan, bueno, sí, yo más o menos estoy siguiendo el hilo. Déjame darte una advertencia. La Biblia no funciona en tu vida si no la crees. Lo que dice la Biblia es verdad, pero si tú no la crees, a ti no te beneficia. ¿Cómo? Absolutamente, absolutamente. Si tú no eres creyente en la Biblia, no importa que tú digas soy cristiano y no importa que vengas a la iglesia, si tú no crees lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia no te va a ser positivo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, que, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Vea, escuche, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, por mucho tiempo yo leí ese versículo y cuando llegaba a esa última frase, yo veo lo que dice, pero así yo lo entendía. En mi mente yo lo entendía así. Eh, dice, la cual dice, eh, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, así lo entendía yo, la cual actúa en vosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros los cristianos nos llamamos creyentes. ¿Ya? Y se supone que si somos creyentes, somos cristianos, y si somos cristianos, somos creyentes. Se supone. Pero ahí no dice cristianos, de los creyentes. Los creyentes. En otras palabras, la palabra actúa en mí si yo la creo. Si yo no la creo, entonces su beneficio no se hace operativo en mi vida. Tengan mucho cuidado, sobre todo aquellos de ustedes que tienen años viniendo a la iglesia y que aquí arriba tienen algo de conocimiento, pero no ha bajado aquí y no ha afectado tu comportamiento. Eso quiere decir que no la crees. La sabes, pero no la crees, porque no la obedeces. Porque si la creyeras, la obedecieras. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y que, ¿por qué Pablo pudo transmitir optimismo en medio de una situación desesperada? O sea, si fuera un juego de fútbol, ese sería el juego reciente, ¿verdad? Del equipo de Barcelona, que terminaron perdiendo 8-2. Pero si fuera un juego de fútbol en el medio tiempo, el entrenador estaría diciéndole a ese equipo que está perdiendo por goleada, le estaría diciendo, hey, la cosa se ve fea, pero hasta aquí nos han hecho 4 goles, 5 goles, lo que fueran, no recuerdo cuánto estaba al medio tiempo. Nos han hecho 6 goles. Eh, Eso es pérdida por goleada. Nadie remonta una diferencia semejante en el fútbol moderno, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que eso significa? Eso significa que es posible para un equipo anotar 6 goles en medio tiempo. Si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Ahora vamos a darle la vuelta a este marcador y salgamos allá para demostrar que nosotros no somos cualquiera, no somos un equipo cualquiera. Y eso alguien lo dice con convicción y transmite ese entusiasmo, puede cambiar la situación por completo. Saben, hoy día el mundo, y lastimosamente esto se ha infiltrado dentro del cristianismo, pero el mundo usa técnicas, ellos le llaman motivadoras. Hay personas que se dedican a dar charlas motivadoras. Eso es su trabajo. Y con eso les pagan cifras fabulosas por dar una charla motivadora, que motiva a la gente. Pero típicamente
lo que ellos transmiten es pura emoción, porque no hay un fondo, no hay un fondo, un fundamento, ¿verdad? Que te sostenga a la larga. A corto plazo sí te puede entusiasmar, pero a largo plazo, estamos hablando de meses y años, como que se disipa ese entusiasmo. Y estas personas a veces usan principios verdaderos, los cuales si son verdaderos lo vas a encontrar en la Biblia también, pero muchas veces solamente es pura emoción. Y por eso tienes que la gente tiene que ir a conferencias de motivación todos los años, porque si no, no se les acaba la gasolina, vamos a decirlo así. Pero nosotros no necesitamos usar eso. Y hay hasta iglesias que usan eso, manipulan las emociones de la gente para que hagan esto o lo otro. No es necesario que hagamos eso. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Tenemos eso a nuestro favor. Y Dios está trabajando, usando esa palabra profética para moldearnos. Y cuando nosotros vemos a Dios trabajar en nuestra vida y lo vemos y vemos que es real, cuando yo veo cómo Dios rescató mi matrimonio, cuando yo veo cómo Dios rescató a fulano de tal de una situación desesperada, una enfermedad terrible, Dios le sanó, o una situación de trabajo horrible y Dios le dio un nuevo trabajo, o una situación de, qué sé yo, lo que fuera. Podemos, todos conocemos a alguien así y que Dios actuó de forma extraordinaria esa persona. Eso me demuestra a mí que Dios es real. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo en la Biblia, yo leo cómo Dios salvó a Noé. Yo veo cómo Dios le dio hijos a Abraham, a pesar de estar viejo. Cómo Dios ayudó a Josué. Cómo Dios estuvo con el rey David. ¿Sabe lo que eso me dice a mí? Si Dios pudo hacerlo por ellos, Dios puede hacerlo conmigo. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que estar convencido. Si yo lo creo, va a afectar mi forma de actuar. Y se va a ver. Y cuando yo le hablo a otra persona, mira, lo que pasa es que tú tienes que venir y ver lo que dice la Biblia. La Biblia está hablando de tu situación. Tu, tu problema está descrito aquí en la Biblia y la solución está aquí en la Biblia. ¿Cuál es la solución? Necesitas una relación con Dios primero. Cuando tú hablas con eso con convicción, porque es real en tu vida, entonces eso da entusiasmo, eso da motivación, optimismo, pero algo real. Y ahí es donde fallamos, hermanos, como líderes. ¿Sabes que eso es lo que tu esposa, nosotros los casados, eso es lo que tu esposa quiere ver? Quiere ver un hombre que está ahí, escuchando el latido del corazón de Dios. ¿Dónde lo vas a oír? En la Biblia. No en el predicador fulano. Es bueno oír otros predicadores, yo escucho otros predicadores, pero eso no hay. Yo sé que eso no es la clave es lo que dice la Biblia. Si fulano de tal predica la Biblia, entonces yo le escucho. Si predica las ideas modernas, lo siento, no tengo tiempo para eso. Entonces, para cerrar, hermanos, ¿estás tú siendo una persona que transmite optimismo y entusiasmo? ¿Tienes tú esa convicción real, inamovible, inquebrantable en Dios y en su palabra? De que tú sabes que lo que Dios dice, eso es verdad y eso es lo que transmite a los demás. Si no, ahí es donde hay que empezar. Ahí es donde tenemos que empezar a actuar y cambiar. Que te invito, toma esa decisión ahora que puedes. No te esperes hasta que sea demasiado tarde.